Sí están de acuerdo en que la evaluación sea en grupos y que haya el trabajo opcional, ¿no? Bueno, piensen en eso, pero va a ser en grupos. Pienso que va a ser más fácil. ¿Qué tal trabajan en grupos ustedes? Mm, creo que sí. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. ¿Qué tal trabajan en grupos? Yo solo en esta materia he trabajado en grupos, profe, en ninguna otra. ¿Y antes? No. No que yo recuerde. Solo para hacer los informes, ¿sabes? Los laboratorios. Ok. ¿Y es bueno trabajando en grupos o no? Depende del grupo. Y Depende del grupo. Hay grupos malos, sí, todo siempre. Ok. Vamos entonces. Bueno, veamos cómo va a ir eso del grupo para durar bastante tiempo para hacer. Y de paso, si ya tienen antes, también pueden hacer algunas preguntas de lo que, de todo lo que se refiere a la prueba. Así que espero que vayan haciendo con tiempo. Nos habíamos quedado en este de aquí, los tipos de ejercicios que vamos haciendo. Y tenemos el primero, bueno, que vimos que es la rotación alrededor, la rotación pura. Ya. Rotación pura alrededor de un eje fijo en un centroide G, en el cual tenemos todo tipo de rotores y aquí tenemos la cantidad de momento angular en un cuerpo rígido que se define como la inercia por la velocidad angular. Y cuando estamos en dos dimensiones, lo que se simplifica es que solamente nuestra velocidad angular estaría perpendicular al plano sobre el cual estamos trabajando. Entonces, por eso es que los otros son cero. Solo tendríamos una. En este caso hemos escogido WZ como que es la que no es cero. En eso tenemos, se simplifica nuestra ecuación de cantidad de momento angular a esto de acá. Y con eso, si derivamos, tenemos, tenemos esto de acá. Esta es la única ecuación que tendríamos para rotación pura. La segunda, que es la rotación pura alrededor de A, que no es el centro de gravedad. Entonces, aquí lo que teníamos que hacer, aparte de este análisis de acá igualmente, es mover nuestro centro, nuestro eje de giro. Y para mover nuestro eje de giro, nosotros utilizamos el teorema de ejes paralelos o de Steiner, haciendo las consideraciones del caso. O sea, nosotros elegimos cuál es la figura, nosotros somos los que modelamos nuestro sistema mecánico. Entonces, ahí viene la importancia de escoger cuál sería nuestra inercia. Y aquí, bueno, habíamos puesto este ejercicio en el cual queríamos hacer que este cuerpo gire alrededor, no de G, sino de A. Pusimos algunas condiciones. Nos dimos cuenta que era, no solamente, no era esta figura, al final podíamos modelarle como una barra delgada. Y entonces, modelando por una barra delgada, llegamos a este diagrama de cuerpo libre. Y con este diagrama de cuerpo libre nos dimos cuenta que podríamos hacer estos dos análisis. El primero, que torque era igual al diferencial en el tiempo de la cantidad de momento angular. Y después, por otro lado, también los torques es igual a las fuerzas por las distancias con las cuales está. Aquí la distancia, la única fuerza es el peso.
Y uniendo esas dos tenemos esta de acá, que sería nuestra ecuación de movimiento. Y aquí nos habíamos quedado con esta palabra que era linealización. Entonces les preguntaba si conocían qué era la linealización y qué idea les daba. Entonces me dijeron algunas personas que era, si graficábamos, les había dado esta idea, ¿no? Que primero miren la ecuación, esta ecuación, si queríamos, si vamos al cálculo y vemos esta ecuación, se hace difícil de resolver por ese seno que tenemos ahí, seno de teta, y queremos resolver teta, por ejemplo. Por otro lado, también si graficamos esto, bueno, es casi lo mismo, ¿no? No por otro lado, pero si graficamos esto de aquí, tenemos una curva que no es lineal. Entonces es por eso que utilizamos la linealización, para poder hacer que esta curva sea una línea. Para eso, nosotros lo que podemos hacer es decir que trabajamos en ángulos pequeños. Y trabajar en ángulos pequeños, decimos que el seno de teta se refiere o va hacia teta, y que el coseno de teta va hacia el 1. ¿Sí? Esto hablando, obviamente, siempre en radianes. Entonces, ¿qué quiere decir esto de aquí? Que nosotros aproximamos nuestro seno de teta a teta, nuestro coseno de teta a 1. Aquí como deber, vamos a ver sobre algo rápido, sobre las expansiones de Taylor, y también ese sería el primer deber, y el segundo deber sería que hagan en un Excel o en Python, lo que sea, que tengan una tabla. Van a poner aquí el ángulo en radianes, después aquí el grados. Esto puede ser primero el uno, después el otro, no importa. Lo importante es que ustedes tengan aquí el seno del ángulo. Y que después comparen este ángulo en radianes con este seno del ángulo. Entonces aquí van a tener otra columna en la cual van a tener como la diferencia. Si pueden, la diferencia porcentual entre este y este. Y en base a eso, ustedes hacen esto hasta, si quieren, yo les diría hasta aquí, hasta pi medios, si quieren. Y ustedes deciden, en realidad ese es el deber, ustedes van a decidir hasta dónde el ángulo es pequeño. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de qué es más o menos lo que tendrían aquí. Entonces, por ejemplo, yo tengo 10 grados. Entonces, si yo tengo 10 grados, ¿cómo le paso a radianes? Y son 180, entonces esto en radianes, vamos a ponerle, ¿cuánto sale en radianes? Sale 0,01745, digamos. Trabajemos aquí en el seno, aquí con 5 decimales. Ya. Entonces vamos a poner aquí el seno del ángulo teta. Este es nuestro teta. Entonces si ponemos el seno de teta, sale
0,17364. Y después sacamos la diferencia que existe entre estos dos. Entonces, vamos a decir diferencia porcentual. Vamos a decir que con referencia a este es la referencia. Ya, entonces vamos a decir que ese entonces punto 17,453 dividido para punto 34 y esto. Si ven es casi el 100%. Este es un poquito más grande y este de aquí es 100. La diferencia es 0,5125 en porcentaje. Entonces, esto, bueno, ahí está, este es con la resta, este se va, ¿no? Esto es lo que van a ir haciendo en esa tabla, lo que se va a hacer automáticamente. Pero si ustedes se dan cuenta, este 0,17, ya estoy aquí, es a ustedes de considerar si dónde ustedes ponen esta línea. Cuando ustedes vayan haciendo más pequeño, por ejemplo de 10, seguramente esto de aquí va a ir cambiando en las centésimas, más arriba en las milésimas. Y conforme ustedes van avanzando, esta línea en cambio va avanzando. Entonces ha de ir a las décimas y después va a llegar un punto en que no van a ser para nada iguales. Entonces ustedes van a decidir hasta dónde el ángulo es pequeño. Sin embargo, por ejemplo, yo diría que 10 grados es un ángulo pequeño. ¿Sí? Y para mí, personalmente, 10 grados es un ángulo pequeño. Y entonces, por ejemplo, la idea es que ustedes se den cuenta de esto de aquí. Por ejemplo, más o menos. Esto parece 10 grados. ¿Sí? Sería 45, 15, 10, está más o menos por aquí. Grados. Sí, que ahí están. 5 creo que es esto. Entonces, si se dan cuenta con respecto a la vertical, si tenemos algo que está girando aquí. Si ven que son ángulos considerables ya cuando los estamos viendo ahí. Esto creo que es 5, no 10, pero por ahí va. Entonces, no son ángulos. Cuando les vemos esto en una máquina, cuando vemos esto en un sistema, si se dan cuenta, son ángulos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Y podemos hacer la aproximación a que se linealicen. Entonces, es por eso que es importante que ustedes vean hasta qué ángulo más o menos podrían ustedes linealizar para su aplicación. Incluso es un ejercicio que pueden hacer ya en diseño. Si ustedes necesitan o tienen una de estas ecuaciones, saber si pueden linealizar o no, directamente ven el rango de ángulo en el cual está funcionando su aplicación y deciden linealizarle o no. Cuando deciden linealizarle, entonces lo que hacemos esta aproximación y en este caso tendríamos que este seno de teta llega a teta y por lo tanto ml sobre 3 teta punto, teta 2 puntos más mg teta sobre 2 igual a 0. Entonces, como ven, pasamos a una ecuación lineal y hasta ahí sería.
Y esta sería nuestra ecuación de movimiento. ¿Alguna pregunta de esto de aquí? Ok. El tercer tipo de ejercicio que habíamos puesto es sin restricciones. Y como no tenemos restricciones, vamos a toparnos nuevamente, por ejemplo, con o las restricciones mínimas o mínimas o mínimas. Con nuestro ejercicio que habíamos hecho ya algunas veces, 2 veces creo que hemos hecho este ejercicio de nuestro disco de hockey, el cual tenemos aquí, por ejemplo, nuestra fuerza ahí. Y aquí tenemos nuestro Z, poner aquí X y aquí nuestro Y que está ahí. Esta vez vamos aquí como ya habíamos hecho el análisis, igual lo que tenemos aquí es simplemente un movimiento en el plano, en un plano, si le vemos desde arriba. Aquí estaría nuestra fuerza, si le vemos desde arriba, entonces estaría aquí nuestro Y, nuestro X y nuestro Z que está saliendo. Como ven, la fuerza no está en el mismo plano. Aquí vamos a ponerle que esto tiene una masa de 75 kilogramos. Y lo que queremos encontrar es la aceleración con respecto al centro de gravedad. Teta 2 puntos. Y otra, conocemos el IZZ con respecto a G. Este es conocido, es un disco, pero sobre todo nos dan un dato importante, que es el radio de giro, que está a 0,15 metros. Entonces tenemos el radio de giro. Este es el radio de giro. ¿Alguien sabe qué es el radio de giro? No, Inge. No, el radio de giro, vamos a poner aquí. Radio de giro. Formalmente llevamos después también. Es la distancia. Se define como la distancia desde el centro de rotación en la que se encontraría toda la masa y tiene toda la masa, pongamos aquí. ¿Dónde? Se encontraría toda la masa y además tiene el mismo momento de inercia. Listo. Entonces, como ven, primero el radio de giro. Listo. El radio de giro dice que es una distancia desde el centro de rotación. ¿Cuál es el centro de rotación de nuestro aquí? Si ustedes le tiran de aquí, ¿dónde estaría el centro de rotación? ¿En G o en otro punto? En G. En G, ¿no es cierto? Entonces aquí sería
Primero, el centro de rotación estaría, de nuestro ejemplo, estaría en G. Pero dice que es nuestro radio de giro es una distancia desde el centro de rotación. Entonces, es una distancia, pero sin embargo, si es una distancia desde el centro, significa que podría ser un punto o un lugar geométrico. Entonces, supongamos que aquí está este de aquí, este sería el radio de giro, esta es la distancia. Y significa que en este nuevo punto A, nosotros tenemos este radio de giro y dice que aquí tenemos el mismo momento de inercia o se encontraría toda la masa. Ahora, ¿cómo podemos decir esto de acá? Por ejemplo, si nosotros hacemos girar, y este cuerpo, este disco es ideal, si nosotros le hacemos girar con respecto a G, sobre nuestro dedo, por ejemplo, sería un plato. Entonces giraría normal, giraría sin que pase nada. Si ya tiene un radio de giro, si le hacemos girar sobre el punto G, nosotros vamos a ver que ya no está balanceado, que empieza a girar de manera un poco rara porque el centro el centro de rotación está desplazado. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué piensan que se puede desplazar el radio de giro? ¿Ustedes se acuerdan de si trabajaron con tornos y fresadoras? Yo sí en el colegio. Sí. Ah, Napoli ya no trabajan con eso. Virtualmente, ¿no? Virtualmente, ok. ¿Y fundieron algo? ¿Hicieron alguna pieza fundida? No, Inge, los talleres fueron virtuales. Chuso, qué grave. Bueno, ahí por ejemplo lo que pasaba, les cuento cómo fue lo que yo viví en esos talleres ahí en Napoli. Entonces, nosotros hacíamos, me imagino que subieron virtual, era en el horno, primero íbamos a fundición y ahí en el horno bueno, nos enseñaban a hacer y todo eso, pero al final teníamos un cubo de aluminio. Ese cubo de aluminio que habíamos fundido, ya con, con todo lo que habíamos hecho nosotros, llevábamos después al laboratorio de máquinas, al taller de máquinas de herramientas y ahí la mitad, porque cortábamos ese cubo, y la una parte trabajábamos en el torno y la otra parte, o el otro cubo, para los que habían traído mucho aluminio, trabajaban en la fresadora. Con el uno hacíamos un eje de tres diámetros. Entonces, si le veíamos a nuestro eje, ahí estaba nuestro eje de 3 diámetros, trabajado en el torno. Y nuestra otra parte del cubo, le hacíamos un engrane. Entonces, no he visto de este frente. Ahí está el engrane. Y trabajábamos así nuestro engrane y nuestro eje. ¿Qué pasaba luego? Cuando nosotros colocábamos, o una de las cosas que teníamos que hacer era con este engrane, le hacíamos un agujero en el centro y después le probábamos en algún otro eje o algo así. Y muchas veces había unos dientes que se rompían o simplemente que cuando le hacíamos girar a esto, le veíamos de lado. Y cuando le veíamos de lado a nuestro engrane, el engrane empezaba a tener este movimiento así. Muy sutil, pero empezaba a moverse así. ¿Qué nos decía esto de acá? ¿Por qué piensan que tenía este movimiento? O las preguntas que les voy a hacer aquí era, ¿piensan que este material era completamente homogéneo? ¿O qué es lo que podía haber modificado a la homogeneidad de este material que nosotros sabíamos o que ustedes también en algún rato ojalá tengan la oportunidad de fundir? ¿Qué es lo que hay dentro de la fundición? ¿Cuáles son algunas
algunas cosas que pueden pasar en la fundición sobre el material. Se acumulan Que se por... hagan rechupes. Una puede ser los rechupes, ¿qué más puede haber? Acumulación de los gases que debe estar ahí. Los gases, que son los poros, ¿no es cierto? Los rechupes, ¿qué generan? Por ejemplo, si aquí se rechupó así. ¿Qué pasó aquí entonces? Se deforma el material, creo que. Entonces hay un cambio en la geometría, ¿no es cierto? Se deforma el material, hay cambio en la geometría, ya con los gases hay poros. E igualmente para esta otra pieza, ¿no es cierto? Si los dos le hacemos girar, cualquiera de los dos, vamos a tener que no tenemos piezas ideales. Incluso si controlamos muchísimo, muchísimo la fundición, evitamos por cualquier manera, reducimos esto de los gases, evitamos los rechupes, hicimos un buen cálculo, tenemos buenas matrices, tenemos un buen material, una buena colada, todo eso, vamos a reducir al menos esto y esto casi al 100%, pero siempre vamos a tener un porcentaje. Igualmente, si estamos trabajando en el torno, depende muchísimo de nuestro torno, porque si estamos trabajando una pieza, si ustedes van a la metalmecánica de la esquina, por ejemplo, y les dicen que les dan ustedes la pieza, y les dicen que les hagan el eje. Depende mucho de ese torno que la pieza no esté hecha así, ¿no es cierto? Ya depende del torno de precisión, de si es un CAD/CAM, si ahí se reduce tal vez al 100%, pero puede ser que por los avances tengan esto después de su eje. Ya depende también de la experiencia del trabajador, entonces también ahí tenemos cambios en la geometría. Y todas estas cosas se van sumando, todo esto se va sumando, y al final de nuestra pieza ideal, por ejemplo aquí de nuestro disco que mandamos a construir, supongan que es un disco que mandamos a construir, ya tenemos esta suma de todas estas variables y resulta que cuando nosotros vamos a la práctica, en realidad nuestro disco, su centro no está aquí, ¿sí? Si nosotros a esto de aquí le colocamos sobre su apoyo, en realidad se va a caer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente mover el centro del centro geométrico. ¿Cuánto? Esta distancia. Eso en la parte estática. Eso podría ser la primera para que se den cuenta. La segunda cosa es si nosotros, y esta es el radio de giro, la definición en realidad, ¿dónde nosotros le hacemos girar? Si nosotros le hacemos girar aquí, por ejemplo, sabemos que posiblemente va a tener este movimiento. Primero porque el peso va a estar en otro lugar. Si nosotros le colocamos en otro lugar que no necesariamente debe ser este otro centro estático, puede ser por aquí, vamos a ponerle por aquí, y le hacemos girar alrededor de este de aquí, ahí no vamos a tener este movimiento de acá y va a estar completamente balanceado nuestro movimiento. Ahí es donde se encuentra nuestro radio de giro. Esa es la definición de nuestro radio de giro, el cual toma en cuenta estas deformaciones. Cuando ustedes están trabajando, si van a trabajar ya cuando salgan, seguramente si trabajan allá con alguna maquinaria especial, maquinaria de precisión o incluso ni tanta precisión, pero cualquier máquina rotativa, posiblemente, y si tienen una buena máquina, el fabricante les va a dar este dato. Les va a decir, bueno, este de aquí, este repuesto que usted me compró es un disco, sin embargo, el radio de giro está a tanto. O o les ponen también una marquita de la pieza que ustedes compraron, una marca donde les dicen ese punto de ahí es el radio de giro. Entonces, ustedes ya saben que el fabricante se dio la molestia de saber o de decir de hacer las pruebas dentro de esa pieza para comunicarles a ustedes que por los procesos de fabricación, ese radio de giro sobre el cual ustedes
pensaban que tal vez estaba en el centro, se desplazó una cierta distancia. Obviamente las distancias, si está muy bien hecha y si el fabricante aparte les da eso, seguramente esa distancia es muy, muy, muy pequeña. Sin embargo, tal vez les van a comunicar, es 1 milímetro, es 2 milímetros, es medio milímetro, pero por ahí está. Y eso de ahí es el radio de giro. ¿Por qué es importante este radio de giro? Porque, como ven, cuando nosotros le hacemos girar alrededor de ese radio de giro, tenemos el mismo momento de inercia como si estuviéramos girando desde el centro, ¿sí? Entonces, esto es como si estuviéramos girando desde el centro, desde el centroide o desde el eje principal. Eso ya vamos a ver los ejes principales sobre el cual estamos trabajando. Y la otra cosa es que ahí es el punto donde digamos, se encontraría toda la masa. Con esto queremos decir que si nosotros vamos a esta prueba estática de aquí y le colocamos un dedo ahí, justamente un apoyo ahí, la pieza en ese radio de giro que está alejado de mi centro de mi centroide geométrico, si ponemos esto aquí, la pieza va a estar completamente centrada estáticamente. Va a estar en equilibrio estático. Esas dos cosas es lo que nos da el radio de giro, por eso es importante. Y de hecho, el radio de giro también tiene, vamos a poner aquí, este radio de giro tiene una, vamos a ponerle al revés. Vamos a decir que nuestra inercia con respecto al centroide es igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. Entonces, aquí tenemos, esta es la definición del radio de giro, ¿sí? Y como ven, tiene una relación aquí cuadrática con respecto a dónde estaría a la inercia. Y sobre todo tiene, bueno, es una relación cuadrática, pero también, como ven, no está inversa, sino también es proporcional, de cierta manera. No sé si tienen alguna pregunta sobre el radio de giro. Algo que no entendieron del radio de giro. Espero que algún rato trabajen con radio de giro o si ven tal vez algún repuesto o algo, lean el manual, miren las indicaciones, miren si tienen algún punto por ahí que no sepan. Tal vez ese es el radio de giro que les están comunicando dónde está. Y generalmente se utiliza así para este tipo de máquinas rotativas o algo que va a girar para que ustedes conozcan que posiblemente tienen que hacer algún balanceo extra dentro de la pieza. ¿Cómo se puede mover este radio de giro? Ya después ustedes en la siguiente materia, ¿tienen todavía análisis de mecanismos o algo así? ¿Cuál es la siguiente que habla algo así de análisis o mecanismos o como sea que se llame? Mecánica de materiales. ¿Algo con mecanismos no tienen? ¿O máquinas? Diseño de máquinas. Diseño de máquinas. Puede ser que en diseño de máquinas. Igual antes teníamos una que se llamaba análisis de mecanismos, donde solamente veíamos aceleraciones y todo esto, y al final, en el último capítulo, veíamos el balanceo dinámico de una pieza. Entonces ahí hacíamos, o sea, lo que ustedes seguramente van a hacer luego es mirar directamente el balanceo. Eso también vamos a ver cuando está balanceado uno, pero no vamos a llegar al punto en el cual vamos a mirar cómo podemos balancear dinámicamente una pieza. El balanceo dinámico de una pieza, que es lo que se hace, por ejemplo, con los neumáticos cuando les colocan las pesitas ahí. Eso de ahí es lo que ustedes van a aprender luego. Nosotros solamente vamos a llegar a saber qué es el balanceo dinámico, la diferencia entre balanceo estático y balanceo dinámico. Y hasta ahí vamos a llegar. Pero sin embargo, aquí esto, ¿cómo harían ustedes, por ejemplo, si tienen a este engrane aquí? Este engrane, este es el centro geométrico y les dicen que el radio de giro está por acá. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, para balancear? O para que esta distancia se acerque más y que A llegue a ser G.
Porque ustedes ya tienen que colocarle a este engrane sí o sí en G. No existe otra manera de que funcione. En su máquina tienen el engrane que tiene que tener ese centro geométrico en G. ¿Qué harían ustedes para que esa distancia se mueva, por ejemplo? ¿Sobre qué trabajarían? No le pueden deformar, o sea, ¿qué harían? ¿Cómo le cambian el momento de inercia? ¿Qué es lo que hacen para cambiar el momento de inercia? No se podría cambiar, o sea, no se puede deformar la pieza, dijo, no. Entonces tampoco se puede hacer, ¿cómo es que se llama? Aliviando la pieza mediante agujeros. Sí, esa sería una, alivianar, sí. Se podría, lo que no queremos hacer es, por ejemplo, modificarle, porque la parte funcional en este caso, si ya compramos esa pieza y ya vemos que está así mala, 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 no podemos quitarle dientes, pero los dientes tienen que funcionar. Entonces, lo que podemos hacer es, en ciertas partes, tal vez hacerle unos, como dice, alivianarle, ir buscando puntos, los cuales, o sea, yo le voy a ir quitando, así en ciertos puntos, le hago unas pequeñas, no agujeros, pero le voy quitando, así como para que sea medio simétrico, le quito y esto baja. Tampoco le puedo, porque si es una pieza que tiene que ir dentro de una caja de transmisión, no le puedo adjuntar más peso, no le puedo soldar algo o ponerle una tuerca, ¿no? Entonces, alivianar por ahí va. Entonces, como ven, tengo que trabajar en la masa de la pieza y eso es lo que realmente ustedes van a ver eh, en la otra materia, cómo se hace cuando están ustedes girando, cuál sería ya los vectores de aceleración que tienen que mirar, que es en realidad todo lo que hace esa maquinita cuando ustedes ponen el neumático ahí en la maquinita de balanceo dinámico. Ya hace ese cálculo y les dice, ponga una pesita aquí, ponga una pesa de tanto acá y listo, se acabó. Pero eso es lo que ustedes van a aprender para construir esas máquinas posiblemente. Entonces, como ven, para eso sirve este radio de giro y es importante conocer que existe también. Y como ven, está estrechamente relacionado con la inercia, quiere decir con la geometría y la masa, con la geometría en sí de la pieza. Si nosotros tenemos regresemos al ejercicio, si tenemos estos datos al fin, de nuestro disco de Huggy que le hemos estado viendo, voy a copiar esto de aquí. Entonces tenemos estos datos de aquí con nuestro radio de giro que ya explicamos qué era y tenemos la masa y conocemos el I, Z, Z con respecto a G. Entonces hicimos esta simplificación, ahora le vamos a llamar a esto de acá, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya colocamos nuestro X, Y y la Z que está saliendo. En nuestro Y de manera conveniente le pusimos paralelo a nuestra fuerza F. Y tenemos la primera cosa que deberíamos hacer, saber cuántos grados de libertad tiene este de aquí. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene esto de aquí? No tenemos o no nos habla de ninguna restricción que haya con respecto a X, a Y o a... Solo lo único que sabemos es que está sobre la mesa de hockey. Entonces, nuestra restricción sería que simplemente no se va a mover arriba, abajo de Z. No va a girar alrededor de X y no va a girar alrededor de Y. Entonces, con nuestros grados de libertad, lo que tendríamos es que se puede mover en X, se puede mover en Y y puede rotar alrededor de Z. Entonces, tenemos 3 grados de libertad.
Con estos 3 grados de libertad, entonces empezamos. ¿Quieren, si le vieron los 3 grados de libertad? O le hacemos, vamos a hacerle así. Entonces sería 6 por un cuerpo rígido, menos las restricciones. Las restricciones en traslación y rotación. En traslación, X, Y, Z. Rotación alrededor de X, alrededor de Y, alrededor de Z. Entonces, sí puede moverse en X. Sí puede moverse en Y. No puede moverse en Z. No puede girar alrededor de X. No puede girar alrededor de Y. Y sí gira alrededor de Z. Entonces, las restricciones son 3. Entonces seríamos 6 menos 3, esto igual a 3. Los 3 grados de libertad que tenemos, que son estos de aquí. Esto es lo que puede hacer nuestro cuerpo, nuestro elemento. Entonces, en base a esto, yo ya puedo empezar a mirar cuáles son las ecuaciones que puedo plantear. Entonces, vamos a ver cuáles son las ecuaciones que yo puedo plantear. Vamos a poner primero sumatoria de fuerzas en Y. ¿A qué sería igual sumatoria de fuerzas en Y? ¿Alguien lo está viendo? Sería igual a F. Y esto sería igual a ¿qué? A la masa por la aceleración en Y. A la masa por la aceleración en Y. Listo. Entonces ya tenemos esto de aquí. Si se dan cuenta, tenemos masa por la aceleración en Y. Aquí otro dato. Fuerza vamos a ponerle 150 newton. Ahí estoy dando también números. Ya. Entonces, masa por la aceleración en Y. Entonces, como ya habíamos visto, toda nuestra fuerza F, por lo que hicimos aquí, está todo en Y. Entonces, no hay más, no hay ninguna otra componente. Y por lo tanto, Y 2 puntos va a ser igual a la F sobre M. Y esto sería 150 sobre 75. Esto sería a 2 metros sobre segundo cuadrado. Y ya tendríamos la aceleración en Y, por ejemplo. Vamos a ver la siguiente ecuación. La siguiente ecuación sería en X. Entonces vamos a ver sumatoria de fuerzas en X. ¿A qué sería igual la sumatoria de fuerzas en X? Si ven el diagrama de cuerpo libre, ¿a qué sería igual la sumatoria de fuerzas en X? A 0. A 0, ¿cierto? Entonces aquí mx 2 puntos es igual a 0. Y como ven, sin embargo, aunque sí podría, esto de aquí, nuevamente recalco, esto de aquí es una ecuación trivial. ¿Por qué? Porque nos da 0. Pero sin embargo, ¿por qué no salió aquí en los grados de libertad que sí se puede mover en X? ¿Qué es lo que qué es lo que se debería hacer para que no nos salga en los grados de libertad este X? Ya, esta es como la parte de diseñadores. ¿Qué es lo que deberíamos hacer aquí? Aquí ya es un ejercicio de diseño. Esto quiere decir que si pueden existir fuerzas que cualquier otra fuerza, que podría hacer que se mueva en X. Sin embargo, ¿qué es lo que ustedes deberían hacer para que no aparezca aquí en los grados de libertad? ¿En dónde debemos trabajar? Debemos trabajar aquí arriba en el sistema. O sea, le pondríamos, ¿qué le pondríamos aquí? Nuevamente, unas rieles, por ejemplo, para que no se pueda mover en X. Y ya cuando veríamos estas rieles en nuestro sistema, diríamos, ya existiría
aquí cambiarían nuestras restricciones y este sí cambiaría, ¿no? Pero sin embargo, como no existe esa restricción en el diseño, en nuestro sistema, este grado de libertad sí existe y es trivial, ¿sí? Esto es ya un problema, un ejercicio de diseño. Pero tengan en cuenta que sí tienen que escribirlo o sí tienen que considerarlo cuando hagan el análisis dinámico. No se olviden de eso. Esto les ayuda a ir cerrando problemas de diseño cuando ustedes están diseñando directamente. Entonces es por eso que sí existe y de hecho la segunda ecuación de movimiento sería igual a esta de aquí, que es sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Sí? Sí existe esa ecuación. Con eso ya tenemos una ecuación, dos ecuaciones y vamos a la tercera ecuación. ¿Cuál sería la tercera ecuación que podríamos plantear aquí? Con respecto a la rotación en Z. Esto ya hicimos, nos tocaría la rotación en Z. ¿Cuál sería la ecuación que le pondrían? Sumatoria de torques. ¿Alrededor de qué punto le harían? Sobre el punto G. Sobre el punto G, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer sumatoria de torques sobre el punto G. ¿Y esto a qué sería igual? DH con respecto a G en el tiempo. Y como vimos, esto de aquí, simplificando, que sería esto ya sería el primer ejercicio que tendríamos. Rotación con respecto al punto G. Esto sería IZZ con respecto a G, teta 2 puntos. Listo. Y también, por otro lado, la sumatoria de torques con respecto a G, ¿a qué sería igual? Ahí pueden fijarse aquí. El radio de giro por la fuerza. Al radio. No sería radio de giro. Aquí vamos a tal vez poner que esto de aquí es un radio. Esto de aquí es un radio. Entonces, si tenemos que este valor de este radio, ¿a qué sería igual? Si es un dato. Entonces sería al R por el F. Entonces, por un lado tenemos la fuerza por la distancia y por el otro lado tenemos utilizando la cantidad de momento angular. Si tenemos estos dos, entonces estos dos, ¿qué podemos hacer con estos dos? Podemos igualarles. Y este momento sería negativo, ¿no? Porque estaría en Z negativo. X, Y, no sé, estaría según nuestro eje coordenado estaría en positivo. Ya, entonces tendríamos esto de aquí y al final tendríamos I, Z, teta 2 puntos es igual a R por F. Y ya con esto teta 2 puntos sería igual a R por F sobre I, Z. Y ahora sí, ¿cómo reemplazaríamos aquí a este I, Z con respecto a G con los datos que tenemos? R por F sobre MK cuadrado. Lo único que nos faltaría es saber cuánto vale R, cuánto le ponemos a R. 75,05 metros. Vamos a ponerle un R de unos 3. Disco gigante. Disco grande. ¿Alguna pregunta de cómo resolvimos este ejercicio de aquí? ¿Cómo más podrían haber resuelto este ejercicio? Si se acuerdan de estática.
¿Se acuerdan de un radio, un par de fuerzas? ¿Se acuerdan de par de fuerzas? Más o menos, profe. Entonces, aquí, por ejemplo, si utilizamos, vamos a copiarle este de aquí para que vean que sí regresa. Entonces, si utilizamos par de fuerzas, esto podríamos decir que es equivalente a tener lo mismo, o sea, esto de aquí, pero con nuestra fuerza así. ¿Y qué pasa cuando le movemos a la fuerza al punto G? Hay que poner otra en sentido contrario para que se anule. Entonces, nuestro sistema no cambia. Tenemos esto de aquí, que sería F, le movemos hacia allá y le ponemos una en sentido contrario para que se anule. Entonces, esta con esta de aquí, ¿qué generan? Momento. Un momento, ¿no es cierto? Entonces aquí nos quedaría esta F más este momento debido a la fuerza F. Ahí también pueden hacerle así de esta manera, como ven. Ya tendríamos utilizando par de fuerzas y llegamos a casi lo mismo. Sumatoria de fuerzas igual solamente tendríamos una en Y, nada en X y sumatoria de momento a este momento que sería AR por F. Es exactamente lo mismo, solamente para que se acuerden que también podemos utilizar par de fuerza aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, Ajá. no me queda claro por qué es positivo. Según el sistema de referencia, el Z es para arriba, ¿no? O sea, el positivo. No, o sea, si se dan cuenta aquí, si hacemos X cruz Y que nos da Z, en realidad por la regla de la mano derecha, el Z está positivo hacia adentro de la pantalla. ¿Sí le ve? Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Entonces nosotros le pusimos aquí XY. Este es así, el X, el Y. Ahí están los positivos señalados con la flecha. Entonces, ¿dónde estaría el Z positivo? Este sería el Z positivo, ¿no es cierto? Ah, Sí, o sea, el Z, ya, sí, sí, sí va para abajo. Sí. sí. Es Y cruz J nos da acá. Ajá. Es por eso nada más. Solo pensé que el Z estaba arriba, por eso. Sí, sí. Claro, no, el Y estaba apuntando para acá. Entonces, ahí sí te hacemos y nos sale positivo el K para allá, para dentro de la pantalla. Por eso es. ¿Alguna otra pregunta? Sí, que creo que puede explicarme cómo actúa el radio de giro en este ejercicio. Es que no le veo muy bien la medida esa de 0.5 o cómo se puede dibujar en este como cilindro aplastado. En el disco, ¿cómo se dibuja? Es Bueno, un aquí, disco, sí. sí, estaría aquí, es una distancia. O sea, aquí no sabemos dónde está, pero estaría más o menos por aquí. Como no sabemos dónde está, sabemos que está a esta distancia de aquí. O sea, sabemos que está a una distancia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es simplemente, y ahí es donde juega, ¿no? Aquí lo que nos dan, cuando nos dan radio de giro, nos dan una distancia. Sin embargo, lo que conocemos es esto de aquí. Y si se da cuenta cuando nosotros ponemos aquí en la definición matemática, tiene que ver en realidad con esta distancia y la masa.
Entonces podríamos decir que sí está en un punto, pero cuando nosotros nos dan el radio de giro, nos dan la distancia por esta relación que tiene la inercia con el radio de giro propiamente dicho. Entonces siempre vamos a tener esa distancia y puede ser una distancia hacia cualquier lado. Generalmente sí vamos a saber dónde está, pero va a estar a esta distancia es como si fuera, nos da el lugar geométrico donde podría estar. Y siempre se mide esa distancia desde el G, Desde el eje principal, ajá. y ahí. Sí, siempre el radio de giro es desde el eje principal sobre el cual va a girar la pieza. Entonces aquí va a girar con respecto a Z, entonces nos dan el radio de giro con respecto a Z. Si girara con respecto a X, por ejemplo, si tuviera que girar con respecto a X, tal vez nos dieran otro radio de giro y ahí sería con respecto igual a ese eje principal. Ya vamos a entrar en ejes principales también. Listo, vamos a tomar un pequeño descanso Inge, y nos vemos. Sí, dígame. una pregunta. Ujú. ¿Por qué en este caso, cuando nos dan el radio de giro, ya tenemos una inercia predeterminada que es m por k al cuadrado y no usamos, por ejemplo, el teorema de Steiner, donde usaríamos también la inercia con el radio del disco y luego sumándole la masa por k al cuadrado? Ya, muy buena pregunta esa. Veamos aquí arriba. Ya, aquí aplicamos el teorema de ejes paralelos, ¿no es cierto? Dice, aquí, ¿por qué, por ejemplo, no utilizamos, estoy haciendo al revés su pregunta, aquí, ¿por qué no utilizamos radio de giro? ¿Cierto? Ya, aquí hicimos las consideraciones geométricas, como ven, y al final decidimos que esto era una barra delgada. Sí, pero sin embargo tenemos clara cuál es la geometría de esta pieza, que sería la geometría y sobre todo que está con la masa homogénea. Cuando nos dan ahí, cuando tenemos claro la geometría y la masa homogénea, le movemos esta distancia D para que gire sobre ese otro punto, ¿sí? Aquí queremos que gire no en G, sino queremos que gire en A. Aquí, ¿cuál es la diferencia en cambio con esto de aquí? Nosotros queremos que gire en G, pero en realidad, ¿dónde va a estar girando? En A. En A, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. El radio de giro es el punto sobre el cual en realidad va a estar girando cuando nosotros hicimos los cálculos para que gire en un punto. No es que le queremos mover, nosotros estamos haciendo, si quieren, esa corrección, porque ya se dan cuenta que el radio de giro tiene que ser una distancia muy, muy, muy pequeña, o lo más pequeña posible, porque en realidad nosotros queremos que gire en G, pero en realidad va a estar girando en A. Esa es la diferencia. Aquí nosotros ya no queremos que gire en G, sino queremos que gire en A. Y ahí utilizamos esta distancia para cambiar y mirar cuál es la nueva inercia. No sé si ahí quedó más claro. Sí, Inge, un poco más claro. Okay. Gracias. Entonces, sí, son distancias muy pequeñas y es como la corrección, digamos, ya por la sumatoria de todos estos factores que vimos que podrían existir. Listo. Entonces, vamos a ponernos aquí una... Estamos con los... Vamos a ponerles... Aquí. Nos vemos en 10 minutos. Entonces, el otro que nos queda de mirar, otro tipo de ejercicio, sería el que tiene restricciones móviles.
Entonces, para eso vamos a poner un ejemplo acá. A ver. Entonces, supongamos que tenemos a este. No, tío, que vamos hablando por tiempo. Eso que, puta, 6 meses. Entonces, como que siempre hay que salir en cebolla. Y ya que ya, pues, el sábado, ya pues salgamos. Pero luego me parece subir aquí una televisión, una semana. Yes. Pero, es verdad, yo tampoco soy muy buena para eso. Y más cuando tengo que estar chateando, como que me gusta. Pero bueno, la gente me también puede entender que le van vista. Ya. Supongamos que tenemos este camión aquí. Este camión aquí. Y tenemos aquí esta tubería que está ahí. Un tubo. Es un tubo. Entonces, aquí es un tubo. Y tenemos que este camión está acelerando así. Aquí 2 puntos. Ya, entonces lo que queremos hacer es saber cómo se está moviendo ese tubo G. Vamos a decir que ese tubo rueda sin deslizar. La primera cosa. Entonces vamos a ponerles en grupos para ver cómo hacemos este ejercicio.